Pues vamos a crear una aplicación en WPF usando Visual Studio 11 y Windows 8 para ingresar un nombre de usuario y una contraseña, verificar que estos existen en una base de datos y posteriormente hacer que, si existieron, mostrarlos en la pantalla. Es lo que vamos a hacer, vamos a irlo haciendo poco a poco. Pero para eso, bueno, vamos a iniciar creando nuestra tabla. Vamos al menú View y le damos Explorador de servidores. Aquí yo tengo este símbolo que se llama Data Connections. Voy a seleccionarlo y con el botón derecho del ratón voy a dar un clic para crear una nueva base de datos. Le voy a dar crear nueva base de datos de SQL Server. La base de datos se va a llamar sistema. Y donde dice tablas voy a agregar una nueva tabla. Voy a poner el nombre del usuario, así le voy a poner usuario. Este usuario que yo tengo aquí va a ser de tipo nvarchar de 256 caracteres. El siguiente elemento que tengo aquí es el password o el hash que vamos a utilizar, así que yo voy a ponerle como nombre a la columna hash, así vamos a ponerle hash. Y voy a ponerle aquí un nvarchar y voy a utilizar un nvarchar max para que pueda tener ahí lo que yo quiera poner sin necesidad de tener un límite de espacio. Para que se guarden ya los cambios de esta tabla que he generado, hay un botón aquí que dice update. Nada más no olviden cambiarle de nombre a la tabla, ya que aquí la tabla no se debe llamar table, tiene que llamarse usuarios. Le damos clic sobre el botón update. Esto genera el script ya final de actualización de la tabla, de la base de datos, y le doy un clic en el botón actualizar base de datos. Vamos a cerrar, le doy un clic en cerrar para que ya me deje ahí. Y ahora vamos a generar la nueva solución. La solución que, bueno, aquí se generó una solución a la hora que trabajé con la creación de la base de datos, así que esa no me interesa, la voy a eliminar. Lo que voy a hacer es ir a menú File y darle que cierre la solución para que no sea esa la que yo voy a crear. Voy a generar entonces un nuevo proyecto, una nueva solución, y la solución va a llamarse aquí sistema seguro. Y bien, aquí en la solución vamos a agregar un nuevo proyecto de tipo aplicación WPF. Genero de Visual C Sharp una aplicación para Windows de tipo WPF. Bien, y vamos a llamarle así, sistema. Antes de continuar, lo que vamos a hacer primero es construir la ventanita que sirve para pedirle al usuario su nombre y su contraseña. Así que lo que vamos a hacer aquí en sistema, que es el nuevo proyecto que acabamos de crear, yo aquí le voy a dar un clic aquí para salir, para que no me muestre todo el código, y vamos a generar aquí en sistema, vamos a agregar una nueva ventana. Incluso para que podamos tener más idea de lo que estamos haciendo, le voy a poner ventana login o dejarle login, como ustedes quieran. Una vez que le dejamos así, ventana login, le doy un clic sobre agregar y ya tengo una ventana que me servirá para trabajar con el sistema directamente. Vamos a cambiar algunas propiedades de esta ventana. Algo que vamos a cambiar en esta ventana que acabamos de crear es que el modo de cambio de tamaño es no permitir cambiar tamaño. Le pongo no resize y voy a quitar esta marca que dice mostrar en la barra de tareas para que esa pantallita no se ponga en la barra de tareas. Bueno, algunas cosas que vamos a poner aquí es que el nombre de la ventana va a ser ventana acceso, mejor, ventana acceso. Vamos a cambiar el título para que lo que diga sea login, o un título como este, ingrese al sistema, para que ponga ese mensaje al usuario que dice ingrese al sistema. Y vamos a diseñar nuestra pantalla de manera que tenga un espacio, por ejemplo, de 320 por 200. Ahorita vamos a cambiarle porque 200 está muy ancho. Ahorita vamos a ver a qué tan ancho vamos a poderlo dejar. Aquí en esta caja de herramientas voy a utilizar de los controles comunes, voy a utilizar un grid.
que es un control que me permite poner más controles aquí en el panel. Así que yo voy a generar un grid aquí, lo voy a acomodar más o menos aquí en este lugar y ahorita vamos a poner más cosas. Agregamos un label, un text box, otro label y otro text box. Agregamos un botón y otro más. Vean, afuera del acomodo que tengo de este grid que tengo aquí en este lugar. Vamos a, antes de acomodar todos los controles, a decirle que el área de mi pantalla, el área interna, va a tener una apariencia. Voy a ponerla aquí, ven, seleccioné el grupo de elementos brush y seleccioné la pantalla para decirle que quiero un de esta área que yo tengo aquí. Le seleccioné el área interna. Voy a seleccionar esta opción que dice brocha sólida y voy a cambiar el color a que sea un color de tipo, voy a ir al System Brush Source y voy a decirle que es de tipo Control Brush Key. Una vez que ya tengo esto, ahora el grid que tengo interno, este también lo voy a cambiar de color, de manera que ahora, seleccionando este icono de aquí que se llama Brush Resources, voy a usar el que se llama Window Brush Key. Window Brush Key. Bien, voy a acomodar ahora los controles. El text box lo voy a poner aquí alineado. Voy a hacer que crezca un poco. El otro text box también lo pongo aquí alineado, que crezca un poco. Tengo esos elementos así, y ya tengo mi cuadro de diálogo de ingreso al sistema. Este text box de aquí arriba no se debe llamar text box, se va a llamar texto usuario. Y este de abajo se va a llamar texto password. El label que voy a poner aquí es el label usuario y este es el label label password. Este label no va a tener el texto label, lo que va a tener es aquí en la paleta común, en vez de la palabra label, voy a poner el usuario, la palabra usuario, para que me pida al usuario eso, precisamente ese dato. Y el otro va a decir contraseña. Voy a volver a alinearlos para que se acomoden a su tamaño correcto. Y también cambiamos los nombres de los botones. Este botón que vamos a poner aquí es el botón cancelar y tiene el texto cancelar. Este es el botón aceptar y tiene el texto aceptar. Bien, una vez que tenemos ya cambiados los nombres, el botón de aceptar tiene que estar marcado con es default, para que cuando yo dé enter no tenga que usar el ratón para dar un clic sobre el botón y que me acepte los valores que tengo en los cuadros de texto. El botón de cancelar es también marcado con is cancel, para que también funcione y cierre la pantalla cuando yo presione ese botoncillo. Para eso sirve, nada más para dejar de usar esos datos. Entonces tengo el botón aceptar, cancelar. En el contenido de este text box voy a borrarlo, el contenido de ese text box, y voy a hacer un cambio. Este cuadro de texto me permitirá ver en la pantalla lo que estoy escribiendo como contraseña. Entonces realmente no debería de ser así. Debería de cambiarlo por algún control diferente que me permitiera, en vez de escribir, que se vea lo que estoy escribiendo, escribir algo lo que comúnmente hacemos cuando usamos un control de contraseñas, que se ven puros asteriscos con lo que estamos escribiendo. Entonces el control que permite hacer eso no es un control text box, es un control, y aquí vean, aquí vamos ya a modificarlo con el XAML. Vean que estas sentencias que yo tengo aquí, o este modo de trabajo, es el contenido XAML o de marcas que me permite ver lo que hay aquí arriba en forma de declaraciones.
El que quiero cambiar es este que se llama texto password. Así que lo que vamos a hacer es que no es un text box, es un password box. Y hay algunas propiedades que ya no nos sirven, así que eliminen de las marcas en XAML, eliminen esas que están marcando error y que ya no son propiedades del password box. Bien, yo tengo aquí mi cuadro de diálogo, ya está listo para que yo lo pueda presentar al usuario y que me comience a poner en pantalla lo necesario. Así que voy a hacer un primer ejemplo para ver qué es lo que hace. Primero, antes que nada, voy a hacer esto. Voy a ir al explorador de soluciones y voy a abrir el código en C# de esta ventana que está aquí, ventana login xaml.cs. Vean, ese es el código de la ventana. No tiene nada, hasta ahorita no tiene nada. Lo que voy a hacer es agregar una propiedad que me sirva para ver si el usuario ya fue ingresado en el sistema. Entonces vamos a poner una propiedad pública booleana que se llame aceptado, y voy a poner su get y su set. Esa propiedad me sirve para en algún momento ponerle el valor que yo considere como aceptado. Por ejemplo, si tiene true, se supone que fue aceptado el usuario, que en algún momento coincidió la contraseña que yo esperaba coincidiera con el sistema, etcétera. Es la forma de hacerlo. Vamos a escribir código en el manejador de eventos del botón de ventana login. Para eso doy doble clic sobre el botón aceptar. Y ya tengo el manejador del evento clic del botón aceptar, y ahí voy a escribir algo. Bien, inicialmente aceptado lo voy a poner como falso. Bien, entonces tenemos aquí el aceptado igual a false, y lo que vamos a hacer es muy simple. Nada más para hacer el ejemplo, ahorita le implementamos lo de hashes y lo de seguridad, y hacemos lo siguiente. Vamos a indicarle aquí si texto password es igual a, vamos a suponer que voy a igualarlo a alguna contraseña que ya exista, es igual a password, vean, entonces supongo que sí fue el usuario que yo estaba esperando. O sea, no es la forma de hacerlo, la cosa es ir a la base de datos, traerlo, configurarlo, hacer las comparaciones y traerlo. Aquí nada más es para hacer el ejemplo y ver que funciona, y posteriormente le agregaremos ese código, el cual vamos a borrar ahorita esto, nada más para ver que funcione. Entonces, bueno, si es el texto password igual, entonces aceptado es igual a true, y ya lo tenemos ya ahí preparado. Y para salir de la aplicación lo que hacemos es que hacemos esto, indicándole a la aplicación que la propiedad dialogResult es igual a true, se sale y ya cierra la ventanita y le devuelve el control a la pantalla principal, que fue la que le habló. Bueno, esa es una forma muy rápida nada más de hacerle la llamada. Ahora, esto nada más es para hacer el funcionamiento de la pantallita que pide nombre de usuario y contraseña. Regresamos a la pantalla que tenemos aquí, nuestra aplicación, y vamos a hacer algunos cambios. Bueno, aquí en esta de la pantalla de login que tenemos, nada más me faltó aquí acomodar en sus propiedades de la pantalla de login algunas cosas. Por ejemplo, que inicie en forma normal y que inicie en el centro de la pantalla, para que, en el centro de quien le habló, de manera que siempre esté el controlito en medio de esa pantalla, que es esta, que es la de Windows. Bien, ok, ya tenemos aquí ese elemento, y ahora lo que voy a hacer es hablarle desde aquí a esa pantallita. Así que lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a abrir el código de C# de esta pantalla, así que abro este código que se llama main window XAML, y tengo aquí el código. Ahorita no hay nada, ahorita nada más es el código de trabajo normal, pero aquí voy a generar un método privado de tipo booleano que se llame llamar pantalla ingreso. Así se llama este método, y me va a devolver un true o un false. Si me devuelve un true,
significa que el usuario sí fue aceptado. Si me devuelve un false, fue que no aceptado y ya saco al usuario de la aplicación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos aquí a hacer aquí adentro? Bueno, esa pantalla se llama ventana login, así que yo lo que voy a hacer es generar una instancia de ventana login que se llame así, login es igual a new ventana login, para poder lanzarla. Y lo que voy a hacer es mostrarla así, login.showDialog. Voy a regresar, voy a devolver lo que tenga login.aceptado. Ven, de esa manera yo devuelvo si fue aceptado o no. De esa manera el método le habla a login, hace su trabajo, si es aceptado devuelve un true, si no es aceptado devuelve un false. ¿Y qué es lo que hacemos? Aquí, antes de inicializar la aplicación, si al hacer una llamada a la pantalla de ingreso esto me devuelve un true, pues entonces no hay problema. Pero si me devuelve un false, lo cual lo hago haciendo esto, negando la entrada, entonces lo que voy a hacer es cerrar la aplicación con application. Aquí las aplicaciones de WPF no es un exit. Lo que hacemos es que a la aplicación actual la apagamos y le ponemos un -1 para indicarle que devuelva un -1 al sistema operativo. Aquí lo que hace ya la aplicación es, si me devuelve un false, me saca, y si me devuelve un true, ya me deja funcionar. Entonces, voy a ver si es cierto. Voy a iniciar la aplicación, voy a ver qué efectos tiene. Vean, ahí aparece ya la pantallita de usuario y contraseña. El usuario no importa, de hecho, lo que importa es la palabra password que yo se supone voy a comparar. Le puse así y le doy a aceptar y aparece ya la ventanita. Ya me dejó entrar. ¿Qué pasa si yo le doy aquí inicio y le pongo cualquier cosa y le digo contraseña, otra cosa que no es, y le doy a aceptar y me saca de la aplicación? No logró entrar, bueno, cierra la aplicación. Pero si logró entrar, entonces lo que vamos a hacer es hacer que el usuario actual que haya ingresado en el sistema sea el que se considere como el usuario de trabajo completo. Recuerden que hace un momento comentábamos, existen dos cosas en una seguridad, en un esquema de seguridad: la identidad y la credencial. La identidad está dada por un identity y la credencial está dada por un principal. Entonces, como vamos a usar un usuario que viene de una base de datos, no vamos a usar un Windows principal, vamos a usar un generic principal y vamos a usar un generic identity. Entonces esto lo vamos a hacer aquí. Aquí en este aceptado, antes del return, pueden hacerlo en otro lugar, puede haber muchas formas de aplicar esta acción. Voy a hacer lo siguiente: si login.aceptado, o sea, si estoy aceptado, entonces voy a hacer lo siguiente: voy a utilizar al usuario que se acaba de ingresar como el usuario actual para toda la aplicación. Para que esto sea posible, voy a agregar aquí un using system security .principal. Es el namespace que me permite trabajar con usuarios, ya sea de Windows o genéricos traídos de una base de datos. Bien, entonces, una vez que ingresamos el System Security Principal como declaración de espacio de nombres, vamos a hacer lo siguiente: vamos a indicarle primero que lo que voy a usar es un usuario genérico. Eso se hace de esta manera: le doy app domain current domain. Un dominio es el entorno de trabajo en donde estoy corriendo mi aplicación, o sea, mi aplicación actual va a tener como tipo de usuario aquel que sea un genérico, y los genéricos normalmente son un principal no autentificado. Cuando estemos usando un usuario de Windows, el que vamos a usar es el que se llama Windows Principal, pero no vamos a usar uno desde una base de datos, así que lo que voy a hacer es usar el Unauthenticated Principal. Entonces yo tengo esta sentencia, lo que hace es indicar, lo voy a poner aquí, que el usuario es genérico, o sea, no viene de Windows. Lo voy a poner ahí como un texto de ayuda para que nos vaya mostrando qué es. Bueno, enseguida. Ahora lo que voy a hacer es generar al usuario un objeto de tipo usuario
que se genera con esto, con un identity que se llama, vamos a ponerle usuario, que esto es igual a un nuevo usuario genérico o un genérico identity que viene dado por lo que yo haya escrito, posiblemente es lo que yo quiero usar en el text box que tengo en el login. Así que eso está en el login.texto usuario.text. Si yo quiero generar un usuario, pues lo traigo de una base de datos, a lo mejor está ahí y es el que voy a poner. Pero si fue aceptado el de login que está en ese lugar, bueno, ese es el que voy a utilizar. Entonces, y enseguida hay un parámetro más que hace falta, que ustedes pueden poner lo que quieran. Esto solamente me indica qué tipo de autenticación estoy usando. Aquí voy a poner una palabra que me identifique que voy a usar usuarios desde una base de datos. Otra cosa que también puedo hacer es indicarle al usuario qué roles tiene asignados. Esos pueden traerlos de una base de datos o hacerlos a mano. Aquí los vamos a hacer a mano para hacer el ejemplo. Y voy a generar aquí un pequeño arreglo de cadenas que se llame roles, el cual voy a llenar con algunos roles. Por ejemplo, el rol puede ser usuario, otro rol puede ser administrador, puede ser. Ya tenemos los usuarios y ahí puedo poner los que quieran. Imagínense si ustedes tienen una base de datos donde tengan la tabla de roles para ese usuario, pues la traen de ahí y bueno, hacen lo necesario para que pueda utilizarse. Entonces, esta sentencia de aquí arriba sirvió para crear una identidad con el nombre del usuario. Esta sentencia sirve para crear una lista de roles. Y ahora sí voy a crear toda la credencial completa. Voy a crear la credencial, que eso se genera con una instancia de esta clase, generic principal. Ahora vamos a poner credencial es igual a un new generic principal, y como primer dato me pide el usuario, que es el que tengo aquí arriba, usuario, y los roles, que los tengo en el arreglo que ya definí arriba, que es roles. Ahora ya lo único que queda es asignar esta credencial a la aplicación, y esto se hace de esta manera: system trading thread current principal es igual a credencial. Bien, así ya asigné al usuario y ya puedo hacer uso de él para que el usuario pueda ser visto en cualquier otro lado. Esto pudiera ser un poco esto pudiera ser muy parecido a que yo pudiera poner una variable global y ahí meto el nombre del usuario y lo tengo para usar en cualquier lado. Es más o menos la misma idea, pero hay un esquema que ya se encarga de hacer eso, utilizando roles, usuarios, y que los permite traer cuál es el usuario de Windows, a qué grupos pertenece, etcétera. Entonces, una vez hecho esto, yo puedo ir a la pantalla principal y se me ocurre que yo pueda poner de la caja de herramientas un label aquí abajo, acomodado aquí, para que me ponga el nombre del usuario que ingresó, nada más para darnos una idea de cómo lo hace. En el explorador de soluciones, en las propiedades de este label, voy a cambiar su nombre para que sea un control llamado label usuario. Y en el contenido voy a quitar su contenido para que no tenga nada. Eso lo voy a asignar a mano. Y aquí en esta main Windows XAML CSS, ahí donde ya se inicializaron los componentes, lo que voy a hacer es poner que el label usuario.content, vean, ahora no es text, es content, tiene el valor del usuario que acaba de ingresarse. ¿Dónde está? En system trading thread current principal identity name. Si ustedes no quieren poner todo ese nombrezote de elementos, pueden poner un using system trading para que pueda utilizarse solamente en la clase thread directamente.
hacemos una prueba para ver qué efecto hace. Ya digo aquí que soy el usuario jesus.mt y le pongo la contraseña que sé que es la que sirve, password, y ahí me pone el usuario en ese lugar. Vean, el usuario jesus.mt está agregado a la esquema de seguridad actual de mi aplicación. Bien, pues vamos a hacer una pequeña aplicación junto con esta solución. Aparte vamos a hacer la aplicación que sirve para crear los hashes que me van a servir para verificar que los datos en la base de datos coinciden con el usuario que yo estoy utilizando. Entonces voy a hacer un programita auxiliar. De hecho, incluso este programita auxiliar va a estar en modo consola y me va a servir para eso, para verificarlo. El algoritmo que va a servir para de regreso traer los hashes también lo vamos a hacer, pero ya en el propio sistema. De hecho, lo que vamos a hacer aquí en esta pequeña aplicacióncita de consola es el creador de usuarios, por decirlo de alguna manera. El hash va a ser correspondiente a un usuario, así que yo escribo el nombre del usuario y se genera un hash, y esa es la contraseña que yo voy a poner. Bueno, no es el usuario, es la contraseña que voy a convertir en hash. Ese texto lo voy a poner en la base de datos y voy a compararlo ahí directamente, y eso nos servirá también incluso para hacer un uso de una base de datos. Vamos a crear aquí en la solución un nuevo proyecto de consola, aplicación para Windows, que se llame generador de hash. Vamos a ponerle así, hash, generador de hash. La idea es que esta aplicación nos permita generar el hash que voy a guardar para un usuario en especial. Esto pudiéramos posteriormente implementarlo en nuestra aplicación y hacer que la aplicación tenga lo necesario para hacer esa implementación. Entonces, pues vamos a utilizar aquí para ese efecto, voy a usar la sentencia IO. Los resultados los voy a llevar a un archivo y de ahí los voy a tomar para ponerlos en la base de datos. Y también voy a usar el namespace necesario para criptografía, que es System IO Security Cryptography. Esos son los namespaces que vamos a utilizar. Y vamos a declarar aquí tres variables. Inicialmente lo que haremos es declarar tres variables. Uno que es variables que contienen primero la sal, el texto cifrado, o el texto para cifrar o convertir, y también necesito un archivo destino donde voy a poner el resultado de convertir en hash. Así que genero una variable que se llame cantidad de sal, lo cual es indicarle cuántos bytes aleatorios voy a poner, ya que por ejemplo si tengo la palabra hola como password, voy a agregarle 4 bytes más que aleatoriamente tengan un valor y me permitan construir un hash diferente. Entonces esta es la cantidad de sal. Voy a generar una variable de tipo string también que se llame texto para cifrar, que es lo que voy a pedirle al usuario que me dé el texto, la palabra hola, vamos a decirlo. Y luego voy a poner el nombre del archivo donde va a quedar guardado el resultado de cifrar esto, la preparación o la conversión del texto a un hash. Entonces ya tengo esas tres cosas: la cantidad de sal, el texto para cifrar y el archivo destino. Así que voy a pedirle al usuario que me indique cómo se llama o cuál es el password que quiero cifrar. Así que voy a poner aquí password para cifrar y voy a leer ese password para cifrar con lo siguiente, con un readline. Igual le voy a decir que me diga al usuario en qué lugar del disco, en qué lugar quiero que me guarde ese archivo. Vamos a poner aquí archivo destino. Vamos a poner ese archivo destino final para que
se vea de tamaño consistente los dos mensajes, y vamos a guardar en archivo destino lo que el usuario escriba. Entonces lo que voy a hacer primero es definir la sal que le voy a pegar a mi hash. Voy a generar una nueva instancia de generadores de números aleatorios, así que lo voy a poner así como RNG, y esto es igual a un nuevo instancia de el generador de números aleatorios. Este es un generador de números aleatorios, entonces es un generador de números aleatorios, ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar un arreglo de bytes del tamaño de la sal, para que se me sirva como texto que voy a pegar. Voy a generar aquí un arreglo de bytes que se llame salero, el cual va a ser igual a generar un arreglo de bytes del tamaño de la cantidad de sal. Y ya tenemos un arreglo. Vean, observen aquí que yo pude haber puesto cantidad de sal o pude haber puesto un 4. Lo pongo así para que sea más fácil más adelante definir de qué tamaño quiero que sea la sal y no tener problemas por andar buscando la variable, el número 4 en todos lados. Nada más cambio la variable. Y lo que vamos a hacer es guardar en salero. Voy a guardar una cantidad aleatoria de números, así que lo que voy a hacer es que voy a usar la instancia del generador de números aleatorios para generar bytes que no sean 0, y los voy a guardar en la variable que se llama salero. Esa sentencia lo que hace es precisamente eso. Esto genera números aleatorios diferentes de 0 y los pone en el arreglo de bytes. Eso es lo que hace. Enseguida vamos a obtener el texto que el usuario me dio al teclear la contraseña, y la voy a convertir a un arreglo de bytes. Es un poco como convertir de ASCII a número, bueno, de texto a ASCII, para guardar sus correspondientes números que identifican a cada palabra o cada letra del texto que yo acabo de escribir. Eso se hace con esto. Voy aquí a convertir el texto. Voy a convertir el texto password a un arreglo de bytes. Es lo que voy a hacer con la siguiente sentencia. Igual es un arreglo de bytes, así que tengo que declarar el arreglo de bytes. Y voy a usar la codificación estándar. La codificación estándar de .NET que utiliza para guardar datos es UTF-8, no es ASCII, no es alguna otra diferente. Esto me permite que si yo utilizo una codificación, me aseguro que siempre los textos que genero sean los mismos. Entonces voy a usar UTF-8 y voy a usar el método getBytes para hacer que el texto para cifrar se convierta en un arreglo de datos en forma de byte. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a generar otro arreglo, para guardar los datos más la sal. Eso es lo que voy a hacer. Así que voy a generar un arreglo de bytes que se llame datos salados, que sea igual a un arreglo y que sea de tamaño de lo que tiene el salero más la cantidad de sal. Así que esa es la idea. Bueno, aquí es, vamos a poner bytes de datos. Aquí voy a poner bytes de datos.len.
Lo que tengo que hacer es el tamaño de los datos más la sal. Bien, y voy a escribir aquí el resto del texto del código, y una vez que lo escriba vemos línea por línea qué es lo que hace cada uno. Bien, pues sí, nada más rápido vamos a hacer una prueba con la aplicación para hacer que haga su trabajo. Esta aplicación siempre es el mismo código para esto. Incluso ya hay aquí en el blog otro video que explica paso a paso cada cosa de esto, pero en forma muy rápida vemos que este generador de números aleatorios llena 4 bytes, después los pone en ese arreglo. Después ponemos en forma de arreglo de bytes lo que el usuario tecleó usando el codificador UTF-8. Después generamos un arreglo donde pueda caber la sal y el texto que acabamos de cifrar. Luego copiamos primero la sal y luego copiamos enseguida el contenido de los datos cifrados, iniciando en la posición donde termina la sal y luego después poniéndole toda la cantidad completa de texto. Después usamos este es realmente el que hace el trabajo. Es una clase SHA1 que utiliza precisamente ese algoritmo, el algoritmo SHA, que es un algoritmo para crear hashes, y la acción que realmente los crea es esta, compute hash. Esa es la acción que los genera utilizando esos datos que ya están aquí en datos alados. Después aquí en resultado de byte lo que hacemos es poner, bueno, y lo que estamos haciendo es generar un arreglo, otro arreglo más que mida lo que mide ya mi datos guardados. Y ahora lo que hago es copio la sal nuevamente, y enseguida ahora los datos que ya quedaron ya convertidos a hash. Entonces ese texto que yo tengo lo voy a guardar en un archivo para después utilizarlo. Este que se llama StreamWriter es un generador de flujos hacia un archivo. Lo guardo ahí y convierto este resultado de bytes, que es lo que ya se supone tiene ya el hash completo, a texto para que yo pueda ponerlo en un archivo. Esto realmente no lo voy a poner en un archivo. Una vez que ya tenga generado mi contraseña, lo voy a meter en una columna de una base de datos. Es lo que voy a utilizar. Entonces voy a correr el generador de hashes. Así que voy a ir primero a generar una carpeta donde pueda poner el resultado. Así que en la unidad C voy a generar una nueva carpeta que se llame temporal, para poder poner ahí lo que yo necesite. Bueno, incluso ya hay una, creo. Sí, hay una en donde habíamos hecho algunos ejercicios anteriores. Aquí en esta carpeta temporal voy a ponerlo. Entonces voy a poner a funcionar mi generador de hashes. Vamos a ver si tiene algún problema también. Y voy a depurarlo. Voy a iniciar una nueva instancia. No sé si hay algún problema. Y dice password para cifrar. O sea, ¿cuál es la palabra que quiero que me convierta? Yo voy a poner la palabra password, así que voy a poner password, así. Esa es mi contraseña. Luego me dice, ¿dónde quieres que la ponga? En la unidad C, en la carpeta temporal, en un archivo que se llame hash.txt. Si todo está bien, lo sale de la aplicación, no le puse un readline ni nada, pero se supone que ya en la carpeta de temporal debe estar ahí un archivo en la unidad C en temporal que se llama hash. Si yo la abro para ver qué es lo que tiene, voy a ver con el notepad y vean, hay un texto. Ese es el hash resultante del texto password, con todo eso que le puse, los símbolos de moneda, etcétera. Entonces esto seleccionado completo, voy a seleccionarlo todo. Esto es lo que voy a copiar para meterlo en mi base de datos. Ese es mi primer usuario. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a ir al explorador de servidores, voy a ir a las tablas. Ya tengo una tabla que habíamos generado desde el principio de este ejercicio, y voy a ir a usuarios y le voy a decir que abra o que muestre los datos de la tabla. Y ahí voy a poner ahí un usuario, por ejemplo un usuario, ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Yo aquí pongo un usuario que se llama así, jesus.mt, y pego el hash que traje desde
Ahí está listo. El hash que traje desde el texto que había abierto en este lugar. Ven, ese es el texto, es el mismo que yo puse acá en la base de datos. Nada más lo copié y lo pegué. Ya tengo ahí el hash. Entonces lo que tengo que hacer ahora en mi aplicación es, en vez de comparar el texto que está en el text box nada más con un elemento tal cual, es ir a mi base de datos, extraer de la base de datos ese texto y posteriormente comparar cada uno de estos caracteres con el hash que me genere cuando yo trabaje en la aplicación ya de Windows. Vean que lo que voy a hacer es volver a utilizar el mismo código que hay aquí, volver a generar un hash, pero ahora en vez de pedírselo al usuario, lo que voy a hacer es tomarlo del cuadro de texto de password. Lo voy a generar y lo que voy a hacer, que una vez que ya esté generado, lo que voy a hacer es pegarlo, o más bien comparar carácter por carácter con el que yo he generado, con el que está en la base de datos. Es lo que vamos a hacer ahí en ese lugar. Entonces voy aquí a hacerlo, pero antes de eso voy a hacer el proceso de ir a la base de datos y traerme la información de este registro para yo leer este dato y darle uso a ese registro, si no, no tengo alguna manera de utilizarlo. Entonces para eso vamos a usar una característica del propio Framework 4, de hecho no tanto del Framework 4 sino del nuevo modo de datos que tiene .NET. Y vamos a, voy aquí a cerrar la pantalla de base, se supone que ya se guardó ahí ese dato, y ahora lo que voy a hacer en el explorador de soluciones es la parte, una de las partes nuevas que tiene el framework. Para leer datos en una base, como SQL Server, pues pudiéramos hacer varias cosas. Una, usar un dataset, usar un record set, como la podían hacer en Visual Basic 6, o usar sentencias de una por una, generando una conexión, luego un command, luego haciendo que ese command tenga una sentencia de selección que obtenga el usuario, y luego que con ese usuario yo genere un objeto de tipo usuario o obtenga los datos y ya pueda utilizarlos. No lo voy a hacer así, voy a hacerlo un poco más, vamos a decir, rápido. Voy a hacer así en esta aplicación que se llama sistema. Lo que voy a hacer es que voy a auxiliarme de las capacidades del framework de usar base de datos con el nuevo Entity Framework. Voy a ir al sistema y voy a agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento de la paleta de elementos data es este que está al principio, que se llama ado.net Entity Data Model, y voy a llamarle modelo sistema. Así le voy a poner, modelo sistema. Una vez que ya agregué el modelo sistema, me dice, ¿cómo quieres llenar tu modelo? Le digo que lo quiero generar desde una base de datos. Vean, la base de datos que quiero utilizar es la que se llama metrosqlexpress.system.dbo, que es este sistema.dbo. Es la base de datos que acabo de crear y que voy a usar la tabla usuarios. Entonces voy a darle siguiente en este asistente y me pregunta, ¿la base de datos que quieres utilizar es esta? Intuye que es la que tengo abierta en el explorador de servidores, así que sí, es la que quiero usar. Entonces acepto lo que hay ahí y vean cómo dice aquí que voy a crear una nueva cadena de conexión a esa base de datos que se llama Sistema Entities. Así que voy a dar siguiente. Quito esta marca que no me sirve, ahorita no me sirve para otra cosa, además hay una sola tabla. Y voy a marcar la tabla que quiero que se convierta a entidades. De hecho, lo que estoy haciendo con este asistente es convertir una base de datos o una tabla, una base de datos, a un modelo de entidades en modo orientado a objetos. Aquí lo que voy a hacer es darle Finish. Y pueden observar aquí, una vez que termine de hacer todo su trabajo, que acaba de generar un modelo de clases correspondiente con una tabla que ya tenemos ahí. Bien, ese modelo de clases lo hicimos con ese wizard. La ventaja es que ya puedo yo utilizar
algunas cosas aquí, por ejemplo, los datos que tengo en este modelo para trabajar. Aquí, bueno, tengo alguna situación en donde vean cómo uno de los campos se llama usuario, igual se llama como la tabla. A lo mejor necesitaríamos cambiar el valor para que nos dijera usuario, o la tabla para que se llamara de otra forma. La ventaja de usar este modelo de entidades es que puedo yo cambiarlo como yo quiera. Así que la tabla se llama usuario. No quiero que esa variable que está ahí, o ese campo que se llama usuario, se llame usuario 1, así que usuario como está, le voy a decir que el nombre de esa entidad se llama usuario de sistema. Vamos a llamarle así, usuario de sistema. Esto es para que me deje ahora sí cambiar esta propiedad a que se llame usuario. Ahora sí, usuario de sistema es una clase que corresponde con esta tabla y que tiene las propiedades correspondientes a las columnas que tiene esta tabla en la base de datos. Vean, es la misma que yo tengo aquí. Ahora, voy a utilizarla. Vean que es de tipo hash, es de tipo string, este también es de tipo string, así que los dos tienen ya la capacidad de trabajar con ello. Bueno, vamos a hacer uso de este modelo para ir a la base de datos, traernos el hash, compararlo y hacer todo el trabajo necesario para ello. Voy a cerrar este modelo, no lo necesito ahorita, nada más voy a usarlo. Y voy a abrir ahora la ventana de login, que es la que hace el trabajo de ir a buscar y comparar los datos y verificar que coincide. Mi pantalla de usuario y contraseña me va a pedir un nombre de usuario y me va a pedir una contraseña. O sea que lo que voy a hacer es ir a la base de datos, buscar al usuario que coincide con el nombre de usuario y comparar su contraseña, el hash que ya está ahí, con un hash que se obtenga de volver a calcular el hash con lo que yo escribo aquí. Si coincide ese hash generado con lo que está en la base de datos, es el usuario que yo necesito. Entonces voy a volver a abrir el manejador del método hace clic, del evento clic del botón aceptar. Y bueno, esto que teníamos aquí, bueno, no nos sirve realmente, porque aquí lo que tenemos es una igualación o comparación con un texto así plano, que realmente no me saca de problema. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente: cuando estamos trabajando con este nuevo modo de ir a las bases de datos, lo que tenemos que hacer es usar un modelo ahora de entidades, y es muy fácil acceder a las bases de datos para ello. Voy a agregar aquí un nuevo espacio de nombres para que me sirva para lo que estoy tratando de hacer, que es system.data. Y ahora sí, voy a hacer lo siguiente: voy a generar una instancia de todo mi modelo de datos. Si voy a mi modelo de datos que se encuentra aquí, pueden observar que este modelo de datos se llama Sistema Entities. Entonces yo voy a regresar aquí a la ventana login xaml.cs y voy a generar una instancia de Sistema Entities que le voy a llamar base de datos. A lo mejor no es un buen nombre porque realmente no es una representación de la base de datos, es una representación del modelo, cuyo modelo se guarda en la base de datos, pero vamos a llamarle así para saber qué estamos haciendo. Entonces generamos una nueva instancia de todo mi modelo. La ventaja de hacer esto es que no voy a necesitar crear ninguna sentencia de ado.net para ir a la base de datos. O sea, lo que voy a hacer es usar el modelo de entidades, y en la base de datos lo que voy a hacer es esto: voy a generar un objeto de tipo usuario de sistema. Vean cómo tengo una nueva clase que se generó porque en mi modelo está así, es esta clase. Entonces yo puedo usarlo aquí, se llama usuario de sistema. Y este usuario de sistema es vamos a llamarle usuario de sistema, así con todas sus palabras pegadas, lo cual va a ser igual a base de datos punto usuario de sistemas. Vamos a poner aquí que el conjunto. Ven aquí como dice usuario de sistemas, se parece mucho a este elemento, pero observen cómo al final tiene una S. Supone que el conjunto completo de datos que comprende a todos los registros que hay en esa tabla se llama así.
A lo mejor para darle un significado más concreto y daros una idea de qué se trata, yo puedo cambiar aquí en el modelo a que no se llame el conjunto usuario de sistema, el conjunto de nombres. A lo mejor le puedo poner que se llame así, usuarios, nada más. Y ese es mi conjunto de datos que yo voy a utilizar. Así que yo, para no usar usuario de sistema, puedo poner aquí base de datos punto usuarios. Ven, ya está ahí la propiedad. Y yo puedo decirle que me traiga un único registro, el cual coincida, voy a poner aquí abajo la sentencia, donde el usuario vamos a poner US así nada más, tenga su nombre de usuario, el cual coincida con lo que hay en el texto usuario.text. Voy a decirle que no le importa si está en minúsculas o mayúsculas, que compare y que verifique ese es, ok, va a la base y busca ese usuario. Bien, aquí lo que acabamos de hacer en este elemento es decirle, con esta sentencia un poco más o menos larguita, es lo siguiente: abre una instancia de la base de todo mi modelo de base de datos. Aquí nada más tengo una tabla, así que esa tabla se llama usuarios, o ese conjunto de registros se llama usuarios, que está lleno de elementos de tipo usuario de sistema. Voy a indicarle aquí que necesito que me traiga un único registro, el cual sea el que en su propiedad de usuario tenga igual la propiedad texto del texto del cuadro de texto que tengo en mi pantalla, sea igual a esta propiedad de usuario. Pudiera ser lo mismo si yo por aquí arriba hago algo como poner una variable string, obtengo el registro y obtengo el objeto de tipo usuario de sistema, y a esa variable string le asigno el valor de la propiedad usuario, que es un texto. Entonces yo lo asigno y puedo hacer con las propiedades de string usar el método equals. Ven, el método equals lo que hace es determinar si un string es el mismo valor comparado con otro. Así comparo el texto usuario con lo que hay en el text box. Y bien, con eso termina mi comparación para buscar el usuario. Ahora, ¿qué hago enseguida? Enseguida lo que voy a hacer aquí es primero verificar que existe el usuario, porque si no existe el usuario pues no puedo hacer nada. Y verificamos si usuario de sistema es diferente de null, es que si lo encontró, si trajo el usuario del sistema y puede utilizarlo. Si el usuario del sistema está allí, bueno, verifica que esté y va a hacer todo el proceso de generar el hash con lo que está en el cuadro de texto, leyendo el hash que está en que tiene este usuario preparado, y hacer lo necesario para trabajar. Ahora, no voy a escribir todo el texto poco a poco para no estar poco a poco con las líneas. De hecho, es muy parecido a lo que vamos a utilizar. La ventaja de esto es que es el mismo código siempre, no tienen que inventarse nada. Lo único que harán es copiarlo siempre y tenerlo a la mano para darle copiar, pegar y hacer el uso de esto en algún momento. Entonces, yo aquí tengo ya este valor. Dice aquí, la clave salada con hash se encuentra guardada en la propiedad hash del usuario de sistema. Entonces voy a usar este usuario de sistema, que es la variable que yo necesito, y es usuario de sistema.hash, tiene ese valor. Algunas cosas más que tengo que cambiar es lo siguiente: no se llama password text, se llama lo obtiene de ahí, y entonces le pone la sal que leí de acá del usuario que llegó, que tengo ahí en ese lugar, y utilizo igualito, ven, el valor calculado del hash con el Crypto Service Provider. De hecho, este texto que está aquí, todo este código que está aquí, de aquí hasta acá, es el mismo que utilizamos en la aplicación que convertía, solo que ahora vamos a utilizar el resultado de esa conversión para compararla con el que está en la base de datos. Para que funcione ese HA1 Crypto Service Provider, necesitamos aquí agregar System Security Cryptography.
y ya funciona el hash. Y ahora observen que hay una opción, una propiedad que se llama aceptado, así que yo voy aquí a ponerle aquí aceptado. El dialog result no lo pongo aquí, y este dice aceptado. Bien, ¿y qué hace? Bueno, después de hacer todo esto, vean, incluso lo voy a poner aquí, rayon encrypt, crear hash, y voy a cerrarlo hasta acá, end rayon. Esto es lo que habíamos escrito en el otro ejercicio, así que lo voy a hacer así pequeñito para darse una idea. Después de que ya creé todo el hash necesario, una vez que tenemos ya todo el hash, aquí lo que hacemos es devolver la clave. Vamos ahora a utilizar ese hash que ya está creado para carácter por carácter. Vean, voy a tener aquí esta sentencia. De hecho, for lo que hace es que desde 0 hasta el tamaño de la longitud de la clave, ve moviéndote uno por uno. Y dice, si alguno de ellos es diferente en su propia posición, el que tiene hash y el que tiene hash, bueno, de hecho aquí uno de estos es el que está en la base de datos y uno de estos es el que generé a partir del cuadro de texto. Entonces, carácter por carácter voy comparándolo. Si alguno de ellos es diferente, entonces a la propiedad aceptado le pongo false. Si logró salir de este for hasta aquí, entonces lo que hace es que fue aceptado, vamos a decirlo así. Por ejemplo, aquí pues lo que va a hacer es posiblemente darle un return, se me ocurre, para que acabe esa acción, el diálogo se cierre, vamos a llamarle así. Entonces vamos a ir al sistema, le doy depurar, vamos a ver qué pasa con ese de return y si tenemos que cambiar alguna cosa. Dice que el usuario que yo tengo aquí, que se llama así, tiene una contraseña así. Le doy a aceptar y me dejó entrar. ¿Ven? Sí coincide. ¿Qué pasa si le doy aquí debug start new instance y le digo, claro que es el mismo usuario pero no es la contraseña, y le doy a aceptar? Bueno, aquí seguramente si no lo acepta, no encontró el dato, puede o generar una excepción que no haya atrapado cuando no lo encuentra, o simplemente salir de la aplicación. Aquí lo que está sucediendo es que como no tiene una sentencia que me diga que ya acabó la aplicación o que el resultado del diálogo ya terminó, no se detiene, así que vamos a poner un dialog result si bola true para que cierre la pantallita. Igual voy a darle aquí iniciar nueva instancia y el usuario y alguna cosa que no es. Bien, y ahí cerró, o sea, no me dejó pasar. Y con el que sí es, me pone aquí el nombre del usuario con el cual acabo de iniciar la sesión en esta aplicación.